Así es que usted ya está sabedor. 2 sugerencias: apague el celular. 2 serían 2, apaga el celular, la otra no se esté moviendo y la otra no vaya a estar platicando, porque estamos aquí para recibir el mensaje. Cuando lo tenga, me dice un amén fuerte. Capítulo 4 de la epístola de Pablo a los hermanos de Galacia. Gálatas capítulo 4. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en los últimos versículos. Quiero volver a repetir los textos que habíamos leído para poder darle la secuencia ordenada y a la vez también no perder de vista los textos que ya explicábamos. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora lea el versículo 1 del capítulo 5. Vamos a desarrollar de una sola vez ese estudio. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez, repítalo fuerte conmigo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tome su asiento si es tan amable. Ya hemos analizado algunos de estos versículos dentro de la misma temática que estamos desarrollando, que es la aplicación personal. Repitiendo lo que decía la semana anterior, todo lo que hemos visto en alegoría ahora se aplica, precisamente la enseñanza que se sustrae de la alegoría se aplica de una manera personal a las personas a quienes el mismo apóstol San Pablo está enseñando, ya sea a los que probablemente resulte fácil de poder rescatarlos de los lazos del judaísmo, o de aquellos que ya están bastante infiltrados. Y no solamente para este grupo de personas, sino para aquellos que se mantienen en la sana doctrina también. Entonces, dentro de la misma aplicación se toma como base a Isaac mismo, y eso ya lo desarrollábamos. Por eso es que decía el texto 28: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Acuérdese que, dando a conocer una pequeña reseña, hijos de promesa implica que de la misma manera como Isaac nació de una manera sobrenatural, así también nosotros, todos aquellos en quienes Isaac representa en su alegoría, también tenemos la misma facultad de haber tenido las mismas cualidades en nuestro nacimiento espiritual. Porque ninguna persona puede adjudicarse algo propio a sí mismo y decir: yo añadí la fe, yo añadí el arrepentimiento y por eso es que soy lo que soy hoy en la actualidad. Nadie. Cuando es Dios quien precisamente incluye los medios o aspectos salvíficos para que las personas puedan ser salvas. ¿Cuáles son esos medios? La Biblia dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. El arrepentimiento por igual es Dios quien lo otorga. La gracia es Dios quien la da, favor inmerecido. Misericordia, que significa compasión divina, es Dios quien la da. Entonces no tenemos nada de qué adueñarnos. Todo Dios lo regaló a nosotros. Ahora, cuando Él da los dones salvíficos, la fe y el arrepentimiento,
implica que la persona tiene que moverse con ese don, con ese regalo que Dios le ha dado, a creer que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para expiar sus pecados y no hay otra cosa. Fue suficiente para darle salvación y vida eterna. Entonces, cuando la persona abraza la gracia por la fe, hay un medio importante que entender y necesito recordarlo para que no se nos olvide. Cuando ese proceso se da, puede ser que Dios obre a través de un tratado donde hay algún texto bíblico. Probablemente Dios obre a través de un Nuevo Testamento, porque hay una agrupación llamada los Gedeones, con los cuales yo he estado trabajando por muchísimo tiempo. Y un día de esto vamos a presentar la directiva de ellos. Ellos se encargan de repartir Nuevos Testamentos, ya sea en lugares que muchos llaman inapropiados, como hoteles, hospitales, cárceles. Entonces hay personas que a través de la lectura de ese pequeño Nuevo Testamento han encontrado la verdad y abrazan la gracia. Otros no, otros se les invita a un grupo de crecimiento. Allí Dios es donde le llama. Otros también probablemente lo hagan en un recinto como este, un local donde la iglesia se reúne, y aquí abrace la gracia a través de la fe. Entonces, cuando observamos toda esta panorámica, Dios obra en cada persona, escúcheme, de acuerdo a como Cristo le dijo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan a Nicodemo. Él le dijo que tienes, le dijo el Señor, que nacer del agua y del Espíritu. Es decir del agua y del Espíritu, en el griego, la connotación es, tienes que nacer de la palabra y del Espíritu. O sea que la palabra es muy importante. Lástima que ustedes no vienen los días lunes, se dan su vacation. Aquí no hay vacaciones, hermano. Algunos sí se las dan. Lunes la gente no llega, usted es el que no viene. Ayer decía cierto tipo de expresiones que hoy las voy a volver a enfatizar. O sea que voy a hacer eco. Imagínense cuando la palabra es oída, la palabra es la que viene a ser muy importante dentro del mismo ambiente en donde se está realizando un culto. O sea, no puede haber un culto si no hay palabra de Dios. Por eso es que es incongruente e incompatible que alguien tenga una congregación, ya sea pequeña. Yo no me burlo de nadie ni me jacto totalmente, porque quien da el crecimiento es Dios. Y Dios sabe la medida que habrá de darle como de bendición a cada pastor. Entonces hay iglesias que tienen 7, 8, pero es la iglesia. Es iglesia, hermano. O sea, una iglesia no es aquella que conforma de 700, de 800, de miles de personas. Una iglesia es donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia. O sea, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es únicamente un círculo con un nombre denominacional, o sea, de una denominación. La iglesia es todo aquel que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Entonces, donde la iglesia se reúne y está diseminada, de acuerdo al llamado que Dios ha dado a ese hombre, entonces ahí se tiene que entender que más que planear un organigrama de crecimiento para evangelizar, ellos tienen que percatarse que más que buscar mecanismos o métodos de irle crecimiento, lo primero que se tiene que ver en el conjunto con los cuales trabaja el pastor es que nunca tienen que olvidar de impartir la palabra, porque esto es importante. O sea, yo sé que se enfatizan diferentes tipos de ministerios, pero hablándolo en el sentido estricto de la palabra, así respetando, voy a hacer este margen, aparte de los 5 ministerios, porque son 5 ministerios: pastor, evangelista, profeta, maestro,
apóstol. Vienen los pastores e incluyen otros ministerios, dicen el ministerio de la música. Y yo estoy, hermano, sabedor, así a la luz de la Biblia, que solamente 5 ministerios hay. Y le llaman el ministerio de la música, el ministerio de repartir pan con chocolate, el ministerio de las mujeres, el ministerio de los niños, el ministerio, todo es ministerio. Pero en la realidad, respetando la palabra, son 5 ministerios. Lo demás es lo que se incluye como ayuda en esos 5 ministerios, porque solo 5 ministerios hay. Entonces, cuando uno analiza esto, lo demás que se incluye, entonces los pastores tienen que estar sabedores en colocar a la gente en el lugar donde tienen que estar. El problema es que no se hace así, porque el que puede tocar música se nos va a ir, hombre, si no le dejamos que él haga lo que él quiere. No, hay que colocar las cosas. Miren, muchachos, el pastor tiene que reunirlos. La alabanza tiene un límite. La alabanza tiene un límite. Aquí no hemos venido a cantar 2 horas. Hemos venido a cantar por lo menos 1 hora, que es lo más prudente. Pero no se tiene que incluir la alabanza como un mecanismo para salvar. Y ese es el grande problema de los conciertos hoy en día. Yo no sé dónde han sacado esas cosas ridículas de los conciertos y no se predica la palabra. Y hacen llamados en los conciertos y pasan cantidades. La pregunta es, como dice el pastor John MacArthur, ¿serán verdaderas conversiones esas que pasan cuando hay conciertos que atraen a la gente? Porque pasan multitudes, hermano. Yo he estado. Pasan multitudes. La pregunta sería, decía el pastor John MacArthur, ¿de qué manera esas personas son engendradas? Si son engendradas en el emocionalismo, entonces no duran. Pero si son engendradas por la palabra y por el Espíritu Santo, permanecen para siempre. Porque árbol que plante el Padre no será desarraigado. Y yo he discutido, hermano, con muchos cantantes del ámbito acá salvadoreño. Y le digo que eso no resulta. Porque las personas, se las voy a poner bien fácil. En el evangelio, cantar una alabanza que toque el corazón lo hace llorar a uno. Si usted se va al mundo, estoy diciéndolo así, retrocede al mundo, habían canciones, hermano, que lo hacían llorar a uno. Denme la razón o no me la den, pero es la realidad. Lo hacían llorar a usted. Y máximo cuando estaba decepcionado de muchas cosas. Quizás más de alguno de ustedes lo dejó la mujer, hermano. Y cuando le ponían aquella canción que dice, sufrir me tocó a mí. ¿Se recuerdan? No, hombre, con la cerveza en la mano y llorando, me dejó la Vicenta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces usted lloraba, mano. Y lloraba. No importa lo que la gente me critique. Y llorabas. Esas canciones de Vicente Fernández, hay quienes hacen llorar a las mujeres. Y máximo cuando ese tipo canta mujeres divinas. Ay, se sienten tocadas. Vean ustedes, por eso es que un escritor que impartía un seminario, yo no estoy bromeando, algunas cosas les dan risa, pero es la realidad, mano. Estuvo en un seminario donde impartieron un seminario solo de música. Y decía el expositor, que no es de aquí, decía, el problema de la música no son sus géneros. Escuche, abran bien los oídos. El problema de la música es quién distorsionó la música. Porque la música fue Dios el que la hizo. Fue Dios el iniciador de la música. Si usted va a Ezequiel e Isaías, el día en que Satanás fue creado, ahí hubieron instrumentos musicales que se tocaron. Y si usted ha ido a un tour conmigo en el estudio de Apocalipsis, verá que allá en el cielo hay un idioma.
del cual nosotros como iglesia muchas veces no nos habituamos porque tenemos un reloj en nuestra mano. Hay que ver el reloj. Si el hermano Wilber termina a las 8, yo salgo corriendo. Si termino a las 8 pasadas. No se malacostumbre. Aquí no tenemos que regirnos por un reloj. Si la gloria de Dios cae a la hora de la palabra, manténgase quieto, porque alguna bendición grande va a venir para usted en esta noche. Decía este expositor las siguientes expresiones, enseñando: si Dios fue el iniciador de la música, el que la instituyó, en el cielo hay música. El idioma del cielo es alabar a Dios, man. Aquí no nos ayuda la voz, hermano. No nos ayuda, hermano, porque algunos, ya el hermano Julio tiene meses de estar comprando solaires nuevas. Yo no sé si por el coro, perdónenme. Compra solaires, se revienta una, revienta la otra. Hay que estar comprando solaires. Pero en el cielo todos vamos a tener voces de ángeles. La buena noticia para usted. La buena noticia. Si la música fue Dios el creador quien la inició, ¿quién la distorsionó? Satanás. El problema no está en los géneros, porque usted tiene que estar sabedor de eso. Hay gente que solamente pide música de balada en alabanzas. Música de balada. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. No, hombre, ay, le hacen a hermano. Entonces lo llena. Aquel que le dio a mi vida. Esas son baladas. Ese es el género de balada. Pero si le ponen yo tengo un nuevo amor, ese es bachata, mano. Vamos a salir aquí enseñados, porque yo no he venido para bailar, mano. Ustedes te ponen bien emocionados, mano. Amén, dice la hermana. Entonces hay otros géneros, como el género, por ejemplo, que le gusta a muchos hermanos, que les pongan en la radio: soy peregrino. Ya lo han oído, les pega, man. Y alguien dijo: ¿y por qué ponen música de bolo? Señores, hay diferentes gustos, ¿me entiende? Y hay un tipo de música como tipo salsa, merengue. Por ejemplo, hay este cantante puertorriqueño que está en silla de ruedas ahorita, que se está muriendo. Este tipo cada vez que canta dice: ¡ay, qué rico! En el mundo dicen: pura uva, mami. Asusta. En Cristo el Papo Rivera dice: ¡qué rico! Porque cuando alaba a Dios, se siente algo rico, ¿sí o no? ¿Cuántos alaban a Dios y sienten algo agradable? Entonces, por eso es que el problema no está en los géneros. El problema es que Satanás distorsionó todo. Porque si usted observa hoy, como le hicieron la entrevista a Marcos Vidal en YouTube en 2012, en enero, vea, búsquelo usted en YouTube, ponga ahí Marcos Vidal y a la par está Steve Green. Un tipo, hablar de Steve Green, es un hombre de Dios. Es la alabanza que canta esa que dice: aquel que la buena obra empezó, ya la han oído ustedes, será fiel en completarla. Esto está en la parte. Hay dos reporteros. Uno le pregunta: ¿por qué entonces la gente, ustedes que son cristianos, imitan la música del mundo? Imitan la letra del mundo. Y sabiamente Steve Green dice estas palabras: no es que se imite la música del mundo, no es que se imite las letras del mundo. El problema es que ellos imitan lo que nosotros recibimos como legado y como herencia. ¿Por qué? Porque la música que Dios instituyó no es para el mundo. La música que Dios instituyó es para la iglesia, es para los adoradores, es para los salmistas que alaban en espíritu y en verdad. Palabras sabias. Quiero que se meta eso en el corazón. Entonces no voy a proseguir porque no es un seminario de alabanza, man. Se las puse bien fácil. Si una canción del mundo lo hace chillar, ¿qué no será una alabanza? Es mejor la alabanza. Entonces viene la alabanza, toca la fibra del corazón de muchos
Y cuando el que está cantando dice: pasen, el que quiera rendirle su vida a Cristo. Ha habido canción, pero no ha habido palabra. Los que van a pasar son engendrados en base al emocionalismo. Dispénsenme aquellos que van a ver este video no sé dónde, pero esa es la realidad. Para pararme aquí y decir lo que estoy diciendo, me he preparado. No vengo a hablar locuras, porque esta base es la más trascendente, es la de mayor peso. A mí no me importa lo que diga Jesús Adrián Romero, a mí no me interesa lo que diga otro cantante a nivel internacional. A mí me va a interesar qué es lo que a mí me dice la Biblia, qué es lo que a mí me enseña la Biblia. Entonces, por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque ese es el verdadero nacimiento. Por eso es que Isaac nos representa en el nacimiento espiritual. Por eso es que Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por obra de carne y de sangre, sino por obra y por voluntad del Espíritu Santo. Son engendrados por el poder de Dios. Su engendramiento fue más espectacular que cuando la mamá suya lo parió. Dispénseme la expresión. La mamá suya lo tiró al mundo, y si nació feo, tuvo que aguantar la mamá, mano. Pero aquí es algo diferente. Cuando el Espíritu y la palabra engendra, no da a luz cosas horribles. Por eso es que la palabra de Dios dice: he aquí, las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Cuando es la palabra y el Espíritu quien engendra, no saca monstruos, no saca cosas horribles, saca nuevas criaturas, saca nuevos hombres, saca seres humanos diferentes. ¿Cuántos alaban? Lástima que tuvimos este margen. No le echemos la culpa al diablo, es el micrófono. Hay gente que le echa la culpa al diablo, dice: el micrófono le acabó la pila. No es el diablo, él está bañando el trapiche al tipo. Sí, está bañando el trapiche en calzoncillo, hermano. Vayan a ver si quieren ustedes ahorita. Entonces, la palabra engendra cosas nuevas. Quiero que mire al que tiene la par, no importa su físico, y quiero que le toque y dígale: qué bonito sos. Tóquele, hermana, que ustedes me quedan viendo a mí, hombre. Se lo digo como hombre, usted, el que está a la par. El problema es que usted le dijera: ay, qué bonito sos. Ahí sí, mire. Pero usted le está diciendo la realidad, hombre. Ese tipo que usted tiene a la par es guapo, man. Aunque la esposa no se lo cree, pero usted dígaselo. Entonces Dios engendra cosas nuevas. Isaac nos representa entonces. Sigamos adelante explicando, porque esto está rico. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, esto ya lo expliqué, perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Es decir, recordamos el problema en Génesis. Ese es el contexto para entender ahí lúcidamente. ¿Qué pasó? Cuando Isaac nació, se dio un problema, hermano. Ismael ya estaba grandecito. Pero ¿qué comenzó a suceder con respecto a Ismael en contra de su hermano Isaac? Dice la Biblia que se burlaba de él. ¿Cuántos son padres aquí? ¿A usted le gustaría que a sus hijos les dijera a otra persona feos? Yo me desquito, hermano. Así hay que defender a capa y espada, pues. Si a mi hijo le dicen gorila, yo le digo King Kong. Si a alguno de ellos le dicen chuere, yo le digo hol. Entonces, ¿a quién le va a agradar que le toquen a sus hijos? Imagínense, y que se burlen en la propia cara suya de sus hijos. Pues así sucedía, comenzó a darse un problema. Ismael se burlaba de Isaac. ¿Qué pasó ahí? La mamá vio.
Sara vio, hermano. ¿O le gusta a ustedes que le saquen la lengua a sus hijos? ¿Ah? ¿Mm? O es de aquellos que dicen, mira, y viene el cipote y dice, papá me pegó. Pegarle. O es de esos ustedes. Así como el niño bien mansito, ¿verdad? Los sopapellan todo. En pleitos de niños no se meten los adultos, hermano, porque los niños vuelven a ser amigos. En cambio, los adultos salimos de enemigos, hermano. Se burlaba de él, pero ¿qué sucedió? A eso se le llama perseguir. Perseguir. Y esto, escúchenme bien en la explicación. Esto que aquí está representando de hostigamiento físico del que no era hijo de la promesa, sino hijo de la carne, hostigaba y perseguía al que es hijo de la promesa, que es Isaac. Eso viene a representar lo que habría de suceder, no solamente en el pasado, en este pasado, sino en lo que vendría por delante después de ese pasado, en cuestiones futuras. Si usted se percata, Ismael fue un fiero cazador, man. Ese tipo habría de habitar, más que decir fiero cazador, lo voy a decir de esta manera, de él habrían de salir, de sus lomos, los árabes. De Ismael salen los palestinos. Y hablar de árabes, no, hombre, es bueno leer historia. Hay un tipo que se llamaba Loren de Arabia. Es una historia muy, muy riquísima, man. Por eso es que es muy bueno cuando uno está leyendo el Corán, tomarlo como una referencia en contra de lo que ellos mismos creen que es el mejor libro, mejor que la Biblia. Nada que ver. Entonces, por eso es que la historia comenta acerca de Loren de Arabia. El tipo era muy aguerrido. ¿Y cómo no va a ser aguerrido? Si el tipo, su procedencia venía de Ismael. ¿Cómo no vamos a hablar de los palestinos ahorita, hermano? Por ejemplo, los del ébola, los que siembran terror, los que dicen que hay una guerra santa, de la Ishat. Dicen ellos que defienden sus derechos, pero ¿de dónde vienen ellos, hermano? ¿Por qué son tan crueles? ¿De dónde venía Bin Laden? ¿De dónde? Todo ese montón de gente como Saddam Hussein, ¿de dónde? Los talibanes, ¿de dónde vienen? De Ismael. Israel, ¿de dónde procede? De Isaac. Escúchenme bien. Ese hostigamiento iba a representar un hostigamiento que habría de perdurar para toda la vida, hermano. Así como ustedes lo oyen. Hasta hoy en día el hostigamiento prosigue. Esos tipos se rodean de bomba. Pues hace unos días se estuvo celebrando, no sé si 12 o 13 años fueron, de las Torres Gemelas. Y Steven Spielberg sacó una película, se llama Las Torres Gemelas. El trama de la película se ve cuando los tipos toman el avión. Pero hay un avión en donde los pasajeros luchan y ese cae a tierra. Iba rumbo al Pentágono. Pero los mismos pasajeros lucharon, y eso es real, hermano. Porque los mismos datos de los celulares con los cuales ellos se comunicaron y reportaron a la base se tienen ahí como de peso para decir que ellos pelearon contra quienes habían secuestrado el avión. Pero ¿quiénes eran esos tipos que secuestraron los aviones? Los descendientes de Ismael. Y todavía sigue Ismael peleando en contra de ¿quién? De Isaac. El que tenga oídos para ir que escuche. Y le voy a decir esto: más que representar a los mismos árabes y palestinos, Ismael viene a representar a todas aquellas personas dentro de la alegoría, porque esa es la aplicación personal, que hostigan y persiguen a la iglesia. O sea que el espíritu de Ismael está diseminado, hermano. Diseminado. ¿Nunca ha tenido alguien que le haga la vida imposible a usted? No, le pregunto.
Cristo mismo dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicciones. Y no Juan así lo dice también, pues. Ahí se sacó la alabanza que dice: por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco. Y Cristo lo dijo en su palabra profética: si con el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué no será con las ramas secas? ¿Quiénes son esas ramas? Nosotros. Y no si nos llama la Biblia, pues Cristo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. La palabra pámpano es rama. Entonces, mientras estemos siendo representados por Isaac en el concepto espiritual, habrá de haber un antagonismo en contra de nosotros. El patrón no estará contenta porque usted se convierta a Cristo. El jefe de su fábrica, máximo si usted era la mano derecha que salía a chupar con él, no se va a sentir contento. Va a comenzar a sentir pedradas o que lo presionan dentro del círculo donde usted se desenvuelve. En la casa, cuando usted vaya a anunciar y diga: me convertí al evangelio, y si ahí hay personas religiosas, le van a hacer la vida imposible. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y no se cumple aquel texto que dice: si tu madre y tu padre te desampararan, pues, por alguna elección que usted quiera hacer, elegir a Cristo, la fe, si lo abandonan, lo echan, le quitan herencias, la Biblia dice: con todo Jehová te recogerá. Ahí está la representación completa. El que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así es también ahora, dice Pablo. Y de hecho lo está aplicando personalmente, porque así es. Los judaizantes en contra a los cuales Pablo les había enseñado que para poder ser salvos hay que abrazar la gracia por medio de la fe, porque nadie es salvo por obras. Los descendientes o a los quienes Ismael representaba decían: no, circuncisión, rituales, la ley, pero eso no salva. Por eso es que Pablo lo aplica también ahora, porque eso está sucediendo. Sigamos adelante en el verso 30, por favor. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué pasó? Aquella desavenencia de que el niño se burló del otro, estaba mayorcito, apenas acababa de ser destetado, dice Génesis, Isaac, y habían problemas. ¿Qué pasó? Para que ese problema no continuase, entonces la esclava tenía que ser echada, hermano. Y eso es lo que da cuenta aquí Pablo, recurriendo al contexto antiguo testamentario. Recurre a la Biblia, no a algo que él ha inventado. Mas, ¿qué dice la escritura? Porque es la Biblia la que tiene peso. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Es decir, que la esclava no puede permanecer habitando con su hijo esclavo. Se deshicieron de ellos. No había compatibilidad en que ellos conviviesen. Y continúa el mismo verso 30: porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. O sea que la herencia representativa, la esclava no hereda, ni el hijo de la esclava hereda. Estoy hablándolo en el sentido literal, pero ahora apliquémoslos en la representación en el sentido espiritual. Cuando una persona nace o se aferra a la ley, que la ley puede dar la salvación, esa persona, yo lo diría así, es inconsciente de su propio análisis, porque la ley no fue dada para salvar a nadie. Entonces, pero cuando alguien se aferra a la ley, es un esclavo, porque la ley no engendra libres, la ley engendra esclavos. Todo aquel que está sujeto a la ley es digno de lástima, porque aunque intente cumplir 7, 8, 9 mandamientos, el que transgrede uno, dice la Biblia, es transgresor de todos, señores. Sigue siendo esclavo.
Y cuando ese que es esclavo pare otro hijo en base a la ley, a su creencia, sigue siendo esclavo. Por eso es que la esclava con el hijo esclavo no reciben herencia. Así es todo aquel que está aferrado a una religión, no tiene herencia. Así es aquel que está en el mundo, no tiene herencia. Me gusta la frase que se utiliza en el Antiguo Testamento en la connotación del hebreo. Cuando le correspondió repartir la tierra prometida, solamente a una tribu no se le dio nada. Yo imagino que se han de haber quedado tristes. ¿Y a mí qué me van a dar? Así como aquel niño que están viendo que otro está chupando un bombón y a él se le sale toda la saliva. Sí, la carita que hace el niño. Entonces, haciéndose sentir conmiseración a sí mismo. Entonces ha de haber preguntado a alguien: ¿y a nosotros por qué no nos han dado nada? Y la sorpresa fue esta: porque la herencia de ustedes no va a ser la tierra, sino que el Señor ha dicho que la herencia para los levitas soy yo, dice Jehová. Si a ustedes le dieran de elegir millones de dólares entre dinero, entre lo material y entre lo espiritual, ¿qué elegiría usted? Dígame por favor, ¿qué elegiría? No seamos realistas, hermano. Ustedes están enchuchados, deben mucho pisto, algunos están enjaranados aquí. ¿Qué elegirían ustedes? Algunos saben que tienen deudas. Si la pusieran así: Cristo y 1 millón, un barril lleno de millones. Aunque muchos de ustedes han andado buscando otro barril en El Salvador, de pesticidas van a hallar. Tanta gente que está muriendo. Entonces, seamos realistas. Como estamos bien liados, no tendríamos discernimiento, así siendo realistas, que Dios es lo mejor. Por eso es que denote Salomón, cuando tuvo aquella revelación, aquel sueño, Dios le dio a elegir que él pidiera lo que él quisiese. Pero viene Salomón, como era un joven para legislar Israel, él sabía que necesitaba sabiduría. Y mejor prefirió decirle a Dios: dame sabiduría. Pidió lo mejor. Pidió lo mejor. Cuando Dios le da sabiduría, Dios añade riquezas. Porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Lo que se elige mejor. Vuelvo a aplicar, es como un rema. Cuando María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta estaba haciendo la sopa de patas. No vayan a leer en la Biblia mucha sopa de patas. Le faltó ¿qué le echan de carne a la sopa de patas, mucha? Nadie puede hacer sopa de patas aquí. Solamente las de su marido que meten el guacal. Entonces, nadie puede hacer. Entonces, mientras ella estaba ocupada haciendo la sopa, estoy parafraseando, María estaba a los pies de Cristo. Y viene aquella mujer, rebalsó y le dice: no te da cuidado que mi hermana está a la gana, no me ayude. Y viene el Señor y dice: Marta, 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 cuán afanada estás. Una cosa es la más importante, y es la que tu hermana ha elegido. Cuando se trata de elegir, se elige lo mejor. ¿Están entendiéndome? Entonces ahí la importancia de los que están afuera. No heredan. El hijo de la esclava ni la esclava, los del mundo no heredan. Hay gente que en su religión ha metido que para poder llegar al cielo, yo no sé, la tradición de la Iglesia Universal saca eso: primero hay que llegar a la intercesora del cielo. ¿De dónde zancudos sacaron eso? Así lo digo, ¿de dónde zancudos sacaron eso, hermano? Que para poder, dicen otros, llegar al cielo, primero hay que tocarle la barba a Pedro. ¿De dónde sacaron eso, hermano? ¿De dónde? De las películas de Cantinflas, quizás. Que para poder llegar al cielo, primero se tiene que ir al limbo, al purgatorio. Señores, mi Biblia en sus 66 libros no me habla de purgatorio.
El único que puede purgar los pecados nuestros se llama la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Pero hay tantas cosas o mecanismos. Entonces, esto te puede hacer libre. Mientras el hombre tenga una representación ismaelita, será esclavo. Será esclavo. La religión para esclavos, porque están esclavizados. Por eso es que hay que entender el tema, hermano. No pueden ser libres sino esclavos. Y el que es esclavo no hereda. Por eso es que para poder llegar al cielo y alguien reciba su heredad, tiene que tener la representación de Isaac. Si no, no hay otra. Es decir, que Cristo le dijo a Nicodemo: para poder tener parte en el reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Puedo acaso meterme en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Inconcebible. Porque lo que es de la carne, carne es. Representación ismaelita. La carne, la corrupción de nuestra carne no hereda el reino de los cielos. Pero el nacimiento espiritual sí. Por eso es que le dijo: lo que es de la carne, carne es. Y aquí viene la representación de Isaac. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. No hay para dónde, no hay vuelta de hoja. El que recibe la herencia en el cielo, porque allá está nuestra ciudadanía arriba. ¿Cuántos tienen una ciudad allá arriba? Los del G12 dicen: no, aquí es el reino, no hay que pensar allá arriba. Tipos no han leído la Biblia, hermano. No han leído la palabra. Si allá arriba tenemos mansiones celestiales, allá arriba hay mansiones. Cristo dijo: me voy para prepararle morada, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo también. Más allá del sol, más allá del sol,